ustedes este tema muy interesante del dolor crónico posoperatorio, evidencias de la farmacoterapia. Y le agradezco al doctor Felipe Izaza, que fue mi asesor para el desarrollo de esta presentación. La idea, los objetivos durante esta exposición es hablar de generalidades, hablar de la definición de dolor crónico posoperatorio, mencionar algunos aspectos claves sobre la fisiopatología y la incidencia de esto, sí mismo ya ir a evaluar la evidencia que existe en farmacoterapia sobre la ketamina, los gabapentinoides, la lidocaína, los AINES y los esteroides. Finalmente, pues establecer algunas conclusiones o mensajes para llevar y para intentar pues mejorar pues el manejo posoperatorio de los pacientes llevados a cirugía. Para empezar, quisiera plantear dos casos clínicos. Me gustaría que el auditorio ofreciera alguna de las posibilidades de manejo. El primer caso es un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, que venía con pérdida de peso, ictericia, hipocolia, y en búsqueda pues, de un síndrome neoplásico, le encuentran un tumor en la cabeza del páncreas, resecable, de manera que fue programado por una cirugía de útero. Quisiera entonces pensar qué plano analgésico, y como este tema es de farmacoterapia, no tiene que ver con técnicas regionales, no tiene que ver con bloqueos, no tiene que ver con técnicas neuroaxiales, ¿qué plan le podrían instaurar a este paciente considerando solamente la farmacoterapia que pudiera incidir sobre el dolor postoperatorio crónico? Esta paciente de 54 años es una paciente con antecedentes personales de hipotiroidismo y que consultó porque venía con dolor en miembros inferiores, con disminución en la fuerza, y le hacen estudios de hiperestesis degenerativa y es programada para la minectomía. También la misma pregunta, ¿cómo quisieron ustedes abordar el manejo analgésico de esta paciente? Bueno, entonces, teniendo en mente estos dos casos clínicos, en la medida de que nos pudieran como enfocar cuál sería pues el manejo ya propuesto por ustedes, entonces vamos a hablar de cada uno de los elementos pues que les mencioné sobre los objetivos a desarrollar. En primer lugar, la definición de dolor crónico posoperatorio viene siendo actualizada de forma frecuente por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que habla en primer lugar de que hay dificultades sobre el registro del dolor crónico posoperatorio, principalmente porque pues, las definiciones de dolor crónico posoperatorios pueden variar. Entonces esto hace que no se identifiquen adecuadamente. Las técnicas quirúrgicas que se utilizan también pueden generar cambios en los conceptos para definir el dolor y lo mismo que los diseños de los estudios. Sin embargo, en el año 2019 ellos hablan de que definen el concepto de dolor crónico postoperatorio como el dolor que se desarrolla o que se aumenta en intensidad luego un procedimiento quirúrgico. Este dolor tiene que ser igual, pues tiene que persistir igual a más de 3 meses y tiene que tener una localización asociada al sitio pues, de la cirugía, o por lo menos debe también tener una proyección nerviosa que sea coherente con el sitio de la cirugía. Además, también ellos definen algunos estados específicos de dolor asociados pues, a procedimientos, y ellos definen varios, en particular dolor crónico posamputación, dolor crónico post-cirugía espinal, dolor crónico post-toracotomía, post-herniorrafia, cada uno de estos con incidencias diversas en términos de su presencia pues, en los pacientes. Precisamente cuando hablamos de incidencia de cada una de estas cirugías, nos damos cuenta de que una cirugía que se hace con tanta frecuencia como la herniorrafia inguinal, tiene una incidencia de dolor crónico postoperatorio de hasta un 63%. Si bien es muy alta la incidencia de eso, pues afortunadamente cuando los registros hablan de presencia de dolor moderado a severo, pues es más bien bajo, del 2 al 4% de los pacientes que desarrollan dolor. No obstante, las características del dolor usualmente son neuropáticas en el 80%. Los pacientes llevados a colecistectomía, por otra parte, pueden presentar dolor crónico postoperatorio hasta en un 50%. Las mujeres llevadas a cesárea, hasta en un 55% de las pacientes van a presentar dolor crónico postoperatorio con una incidencia elevada de dolor moderado a severo.
que hasta un 10%, y la mitad de estos pacientes que presentan dolor crónico postoperatorio van a tener características neuropáticas de su dolor. Como era de esperarse, los pacientes que fueron llevados a amputación de extremidades presentan el mayor índice de dolor crónico postoperatorio, alcanzando unos valores de una incidencia hasta el 85%, con un 10% de dolor de moderado intenso y un 80% de características neuropáticas. Y finalmente, los pacientes llevados a toracotomía presentan pues, síndrome de dolor post-toracotomía hasta un 65%, con un 10% de ellos que presentan un dolor moderado a severo, y casi la mitad de estos pacientes tienen características neuropáticas de su dolor. Entonces, una mirada un poco breve de la fisiopatología del dolor crónico postoperatorio tiene que ver precisamente con los elementos que llevan de un dolor agudo a un dolor crónico. Y en primer lugar, pues hay un efecto del dolor nociceptivo e inflamatorio que nos va a generar una sensibilización periférica. Esta sensibilización periférica está dada principalmente pues, por el estímulo nociceptivo periférico. Se generan prostaglandinas y también elementos inflamatorios que generan unos cambios en los canales iónicos y en los receptores nociceptores que hacen que el umbral de dolor disminuya y se activen de forma más frecuente. Esto denominado la sensibilización primaria, y también esto va a generar pues una sensibilización central, dado también un aumento, pues un disparo continuo de actividad hacia el ganglio dorsal, al ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, y esto va a también generar cambios pues genéticos, donde va a haber un aumento de la producción de receptores. Específicamente se describe también un aumento de movilización de receptores alfa 2 delta a nivel de la membrana, y también de canales iónicos, que también va a generar pues una disminución del umbral. También ocurre pues en términos del dolor crónico postoperatorio, de que usualmente puede ocurrir una lesión nerviosa que nos va a generar pues efectos neuronales locales. Estos efectos neuronales locales tienen que ver con disparos automáticos de la fibra nerviosa lesionada, o disparos que se generan de otras fibras que se encuentran alrededor de esta. Y esto también va a condicionar unos efectos centrales, pues como sensibilización periférica. Además, también se va a generar unos efectos neuroinmunes, dado que la lesión de las fibras nerviosas van a también, y la producción de sustancias inflamatorias van a atraer a macrófagos, a sustancias pues humorales, pues a células blancas, que van a perpetuar precisamente la liberación de factor de necrosis tumoral y otras sustancias proinflamatorias, que van a llevar pues a un círculo vicioso y van a pues determinar precisamente el desarrollo del dolor crónico postoperatorio. Esto también tiene que ver con unos factores de riesgo que son, pueden ser genéticos, unos factores de riesgo que son biopsicosociales, y unos factores de riesgo que también tienen que ver con las experiencias de dolor crónico, del dolor previo. Cuando hablamos de presencia de factores de riesgo genéticos, se ha identificado que los pacientes con alteraciones de la catecolol-metiltransferasa, cuando esta tiene como una concentración mayor, estos pacientes presentan usualmente umbrales de dolor mucho más bajo, incidencia de dolor crónico postoperatorio más alto. Las pacientes que presentan alteraciones, o más bien polimorfismo de nucleótido simple y también de receptor de melanocortina 1, también son más propensas a desarrollar dolor crónico postoperatorio. En términos biopsicosociales, los pacientes que vienen con ansiedad y catastrofización respecto a una cirugía y respecto al concepto de dolor tienen también una mayor incidencia de dolor crónico. En primer lugar, la edad puede convertirse en un factor que está relacionado con mayor o menor incidencia de esto. Particularmente los pacientes ancianos que son llevados a radiografía inguinal presentan menor dolor que los pacientes más jóvenes. No obstante, otras patologías, incluso pues patologías médicas como el herpes zóster, pues usualmente presentan mayor incidencia de dolor crónico en los pacientes pues ancianos que en los pacientes jóvenes. Y como les decía, que está asociado pues también al concepto biopsicosocial,
el dolor, la experiencia con dolores previa tiene que ver también con el desarrollo a futuro del dolor crónico posoperatorio. Entonces, teniendo como fundamento estos conceptos, vamos a evaluar cuáles son las opciones farmacológicas que existen para evitar el desarrollo de dolor crónico posoperatorio. Entonces, como les había hablado al inicio, vamos a hablar un poco de la ketamina, de los esteroides, de los inhibidores de la COX, de los gabapentinoides y de la lidocaína. Respecto a la ketamina, varios estudios pues, han evaluado precisamente qué implicaciones tiene la ketamina para prevenir el desarrollo de dolor crónico postoperatorio. Este fue un estudio publicado en el año 2004 en el cual se incluyeron pacientes llevados a prostatectomía y se les dio anestesia, con fentanil, bolos de fentanil y ketamina, y se aleatorizaron en 3 grupos. Estos pacientes se les quiso evaluar, en primer lugar, la presencia de dolor inmediato y de dolor tardío, ese dolor tardío a 6 meses, y resultados secundarios pues, fue el consumo de morfina. Como les decía ahorita, se incluyeron los pacientes que iban a hacer llevados a prostatectomía por CA, pacientes mayores de 18 años hasta 75 años, pero se excluyeron pacientes que no pudieran manejar el PCA, dado que también pues, ese era un resultado que se quería evaluar, entonces no podía evaluarse precisamente pacientes que no fueran capaces de manejar, los pacientes que tuvieran trastornos psiquiátricos o que tuvieran uso crónico de opioides. Entonces, la muestra se recogió durante 3 años, entre 1994 y el año 1997, y se aleatorizaron 150 pacientes aproximadamente en 3 grupos. El primer grupo, pues todos los grupos recibieron bolo de fentanil previo a la inducción, bolo de fentanil luego de la inducción y se ponía bolo de fentanil cada 60 minutos. Y ya el vario fue respecto a el primer grupo, se le administró ketamina en bolo previo a la incisión y se dejó con la infusión hasta terminar la incisión, y luego se le siguió poniendo bolos ya de solución salina. El segundo grupo se les puso la ketamina en bolo y en infusión luego de la incisión, y el tercer grupo solamente no se le puso ketamina. ¿Qué demostró el estudio? Pues en primer lugar, pues no habían diferencias importantes en términos demográficos en cada uno de los 3 grupos. Y en segundo lugar, cuando pues, se fueron a evaluar precisamente los resultados que ellos buscaban, cuando se evaluaba pues, el dolor a 2 semanas, se encontró que no había diferencias en términos de dolor evaluado con la escala visual análoga en reposo a 2 semanas. Lo mismo que dolor al alta o dolor desde el alta, tampoco había cambios en términos de los 3 grupos. Y ya cuando evalúan también a 6 meses la incidencia de dolor posoperatorio, encuentran que, la incidencia de dolor posoperatorio en términos de escala visual análoga en reposo no era diferente entre ninguno de los 3 grupos implicados, que era el grupo de ketamina antes de la incisión, después de la incisión, o el grupo solamente de solución salina. Este otro estudio, que fue un estudio pequeño, pues incluyó solamente 9 pacientes, pero nos trae que fue un estudio que quiso evaluar pues, la ketamina en pacientes llevados a artroplastia. Estos pacientes, a este grupo de pacientes se les quiso evaluar la presencia de dolor a 6 meses y dolor cero también para ese momento. Y fueron todos los pacientes pues, que programados para artroplastia de rodilla con un ASA entre 1 y 3. Se excluyeron pacientes con obesidad mórbida, con IMC por encima de 50, que tuvieran antecedentes de psicosis o tuvieran un uso crónico de opioides. Como les decía, pues el estudio realmente fue pequeño, pues solamente incluyó 12 pacientes, pero para este estudio el uso de ketamina en infusión pues en bolo inicial de 0.5 miligramos kilo y luego en infusión de 4 microgramos kilo minuto, sí tenía una incidencia positiva frente a la presencia de dolor crónico evaluado a 6 meses, es decir, los pacientes del grupo de ketamina tenían menor incidencia de dolor crónico respecto al otro grupo. Este otro estudio, pues es un metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis publicado en julio de este año, que incluyó 27 estudios, un total de 2.757 pacientes para la ketamina, y encontró que
Cuando se administra ketamina por menos de 24 horas o por más de 24 horas y se evalúa el dolor a 3 meses, la incidencia de cualquier dolor a 3 meses en diversos procedimientos quirúrgicos, no había ningún tipo de cambios en la incidencia de dolor, lo mismo que la prevalencia a 6 meses cuando se evalúa también antes infusiones por menos o más de 24 horas y lo mismo de dolor a 12 meses. Yéndonos al detalle, precisamente y especialmente a 3 meses, nos encontramos que se evalúa los bolos de la infusión de ketamina por menos de 24 horas con estudios que nos encuentran una homogeneidad adecuada en ambos casos, tanto para infusiones menores de 24 horas como para infusiones por más de 24 horas. Sin embargo, en ambos casos, como les digo, la incidencia de dolor crónico postoperatorio a 3 meses no se ve afectado por la administración de ketamina. Entonces, en este primer momento, la primera conclusión que nos ofrece la evidencia es que no hay efecto sobre el dolor persistente postoperatorio a 3, 6 y 12 meses con el uso de ketamina y además pues no hay incidencia de dolor moderado a severo tampoco cuando utilizamos ketamina en el perioperatorio del paciente. Ya evaluando la gabapentina y la pregabalina, nos encontramos esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el año 2017 que se quiso evaluar precisamente qué efecto tenía la pregabalina sobre el dolor postoperatorio persistente a 3 meses y a 6 y a 12 meses como resultado secundario. Este estudio incluyó 18 estudios presentes en la literatura que incluían 2.485 pacientes. Fueron estudios que incluyeron diversos tipos de procedimientos quirúrgicos, toracotomías, artroplastias, histerectomías, tiroidectomías, y que incluyó tanto estudios publicados como estudios que estaban en proceso de realización. Entonces, ellos evaluaron precisamente como su resultado primario de dolor a 3 meses y se encontraron que tanto los estudios que estaban publicados como los trials, pues los ensayos clínicos que están en desarrollo, utilizaron una dosis de 75 a 300 miligramos con un promedio de 150 miligramos de pregabalina previo a la cirugía y se continuó con 150 miligramos durante 1 a 16 días, donde el promedio también era de 14 días. Si bien pues pero pues entre los estudios que fueron publicados la heterogeneidad era moderada según este artículo, se encontró pues que la pregabalina no tenía un efecto sobre estos diversos pues, tipos de cirugías. Lo mismo, cuando evaluamos los estudios que no estaban publicados todavía, también encontraban que no había un efecto que dijera que el uso de pregabalina disminuía el dolor crónico postoperatorio. A 6 meses y a 12 meses también ocurría lo mismo, que no había diferencias pues, en términos significativos del uso de pregabalina, pacientes llevados a estas cirugías, toracotomía, cirugía de tiroides, mastectomía. Este otro estudio, por ejemplo, también quiso evaluar el uso de pregabalina y el uso de gabapentina en el desarrollo de dolor crónico postoperatorio en pacientes que fueron llevadas a cirugía de cáncer de mama. Fue un estudio que incluyó pacientes mayores de 18 años y que cada uno de los estudios pues, que fueron evaluados en este metaanálisis se enfrentaban frente al uso de placebo. Y su objetivo fue precisamente el seguimiento del dolor. En total se incluyeron 8 estudios fueron de gabapentina con un total de 516 pacientes incluidos y 4 estudios incluyeron la pregabalina con un total de 209 pacientes. Cuando el estudio, como este metaanálisis quiso evaluar el dolor agudo, pues fue evidente que el uso de gabapentina mejoraba el dolor agudo en las pacientes llevadas a mastectomía, así mismo que el uso de morfina pues, y opioides, el requerimiento de opioides de forma aguda. Lo mismo que para la pregabalina, pues estaba a favor para el control del dolor agudo y el uso de morfina, pues disminución de la necesidad de morfina de forma aguda durante las primeras 24 horas. Sin embargo, ellos son claros y hablan respecto a que ni la pregabalina ni la gabapentina ofrecen diferencias en términos de la disminución de dolor crónico postoperatorio evaluado a 3 meses en las pacientes llevadas a mastectomía.
en ninguno de los 8 estudios evaluados en el metaanálisis de la revisión del grupo de gabapentina o de los 4 estudios de pregabalina. Tomando ese mismo metaanálisis que también incluyó una evaluación de los estudios y de la literatura actual que evaluaba la pregabalina, este incluyó 26 estudios con un total de 3.693 pacientes que evaluó la pregabalina a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, encontrando que no había incidencia sobre el dolor crónico postoperatorio cuando se administraba a 3 meses. A 6 meses tampoco había ningún tipo de cambio en la incidencia de dolor cuando hablamos de procedimientos quirúrgicos mixtos. Cuando nos vamos a evaluar la presencia de dolor a 6 meses en pacientes llevados a cirugía pélvica o abdominal, tampoco había ningún tipo de incidencia que favoreciera el uso de pregabalina. Sin embargo, cuando evaluamos los pacientes llevados a cirugía cardíaca y evaluamos la presencia de dolor a 3 meses, este grupo de pacientes sí se veía beneficiado con el uso de pregabalina, lo mismo que los pacientes llevados a artroplastia y a reemplazo total de rodilla en términos de dolor a 3 meses. Cuando nos vamos a evaluar los estudios que incluyeron y que hablaron a favor de la pregabalina, en este en particular, con el dolor a 3 meses en la artroplastia con cambio total de rodilla, prótesis total de rodilla, y fueron estudios que incluyeron el uso de pregabalina de 100 a 300 miligramos de forma prequirúrgica y se continuó con esta misma dosis durante aproximadamente 14 días. Ambos estudios tuvieron una homogeneidad sumamente adecuada, el 0%, y tuvieron un intervalo de confianza sumamente prometedor para el uso de pregabalina, precisamente para los pacientes llevados a artroscopia de rodilla. En los pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca, toracotomía, la prevalencia de dolor crónico a 3 meses también favoreció el uso de pregabalina, con una homogeneidad entre los estudios que incluyeron que incluyeron en total 97 pacientes, 3 estudios, y se fueron a favor de estos con un intervalo de confianza de 0.13 a 0.5. Cuando ya vamos a evaluar en ese mismo metaanálisis que existe sobre la gabapentina, se incluyeron 18 estudios que tenían en total 2.166 pacientes. Sin embargo, a pesar de la evidencia previa respecto a la gabapentina y el dolor y a la evidencia del dolor agudo con la gabapentina, respecto al dolor crónico, no hay ninguno de los estudios favorece el uso de gabapentina. Cuando lo evaluamos el dolor a 3 meses con la administración de gabapentina menos de 24 horas o más de 24 horas, encontramos lo mismo, que del total de estudios hay una buena homogeneidad, sin embargo hay una mala, el intervalo de confianza traspasa la unidad, entonces no favorece el uso de la gabapentina, perdón. Lo mismo que en los pacientes cuando se evalúan con dolor a 3 meses, cuando se les administra la gabapentina por más de 24 horas. Y ocurre lo mismo cuando se evalúa la incidencia de dolor crónico a 6 meses y administrando gabapentina por más de 24 horas. Son estudios que son homogéneos, total de 254 pacientes. Y nos encontramos que también inclusive se dirige más como a favor del placebo. Entonces, frente a los gabapentinoides, nos generan estas conclusiones, y es que no existen efectos sobre el dolor persistente postoperatorio a 3, 6 y 12 meses, y que la pregabalina sí tiene un poco de evidencia, en particular en pacientes llevados a cirugía cardíaca y a artroscopia de rodilla. Pasando entonces por la lidocaína, pues hay varios estudios, especialmente estudios relacionados al uso de lidocaína en cirugía de mama y en cirugía de tiroides, donde cada uno de ellos demuestran que hay evidencia que pudiera favorecer el uso de lidocaína. Este primer estudio es uno publicado en el año 2012, que fue un estudio llevado entre el año 2008 y 2009, con un total de 36 pacientes. Este estudio fue en pacientes llevados a mastectomía y en los cuales se les administró un bolo de lidocaína que continuaba con una infusión de 1.5 miligramos kilo y 1.5 miligramos kilo hora,
y se continúa la infusión hasta 30 minutos antes de terminar la cirugía. Y se evaluó con un control al cual se le administraba un mismo volumen, pero de solución solina. Se les quiso evaluar el dolor agudo y el dolor crónico, y también como resultado secundario los requerimientos de analgesia. Entonces, en el grupo de lidocaína se encontró que durante la primera semana había una diferencia en términos significativos con dolor, pero más importante aún, y lo que nos respecta a la revisión de hoy, es que cuando se evalúa el dolor crónico a 3 meses, el grupo de pacientes a las que fue administrada la lidocaína tuvieron un total de intensidad de dolor mucho menor que las pacientes del grupo control. Asimismo, también en términos de hiperalgesia relacionada al área de la incisión, también era mucho menor en el grupo de lidocaína que en el grupo pues, que fue llevado a control. Este otro estudio que quiso también evaluar el efecto de la lidocaína intraoperatoria en la incidencia de dolor crónico en las pacientes también llevadas a cirugía de mama por cáncer de mama, fue un estudio que incluyó 150 pacientes en las cuales se evaluó la incidencia de dolor a 3 y a 6 meses. Este estudio se le autorizó en 2 grupos. A un grupo se le puso lidocaína, también 1.5 miligramos kilo en bolo, y continuó con una infusión de 1.5 miligramos kilo minuto hora, y que nos demostró que cuando se evalúa por presencia de dolor, de cualquier dolor atribuido a la cirugía a 3 meses y a 6 meses, las pacientes en el grupo de lidocaína tenían una menor incidencia. La dificultad con este estudio fue que pues realmente la forma de evaluación del dolor fue dicotómica. Fue usted tiene dolor sí o no relacionado a la cirugía, pero demostró de forma importante que los pacientes pudieran beneficiarse un poco de esto. No obstante, cuando se iba a buscar si tenía un empeoramiento del dolor específico respecto a pues, algún movimiento, pues no había ninguna diferencia en términos de las pacientes con lidocaína al grupo control. Y este otro estudio, que incluyó pacientes llevados a cirugía de tiroidectomía robótica, que incluyó 90 pacientes, también identificó que la incidencia de dolor crónico a 3 meses era mucho menor en los pacientes que se les administró lidocaína. En este estudio, la aleatorización, la intervención fue la administración de lidocaína de 2 miligramos kilo en bolo, asociado a una infusión de 2 miligramos por kilo por hora de infusión, y precisamente pues demostró disminución de dolor. Entonces, con la lidocaína llegamos a la conclusión frente a los estudios de que hay una disminución de la incidencia de dolor a 6 meses, especialmente en cirugía mamaria. En tiroidectomía hay también literatura que pudiera beneficiar el uso de lidocaína, pero en otras cirugías no hay evidencia respecto al uso de lidocaína como beneficio en términos de disminuir la incidencia de dolor crónico postoperatorio. Nos vamos entonces a la evaluación de antiinflamatorios no esteroideos. En particular, quise traer este artículo en el cual se evalúa la hiperalgesia y la persistencia de dolor luego de cirugía también de mama. Un estudio que fue autorizado en el que estudiaron pues medicamentos COX-2, de forma particular el Parecoxib y Celecoxib. Los pacientes fue un estudio que es prospectivo, aleatorizado, doble ciego, y que incluyó pacientes llevados a cirugía de mama, y se excluyeron pacientes que tenían cirugía de mama previa, que se les iban a hacer también reconstrucción mamaria, pacientes con síndromes dolorosos crónicos o contraindicaciones para el uso de COX-2. Como les decía, se aleatorizó en 2 grupos. El grupo que se le administraba el COX-2, que se le administraba Parecoxib intravenoso 30 minutos luego de la inducción y luego de 6 horas de la cirugía, y luego se le continuaba con una dosis de 200 miligramos cada día durante 5 días de Celecoxib, y esto se le pues comparó con placebo. En total fueron 90 pacientes aproximadamente, y lo que se encontró fue que
tanto el dolor agudo, que el dolor evaluado en la escala visual análoga en términos de reposo y en términos de movilización no tenía ningún tipo de diferencias entre el grupo al que se administró placebo y a los que se les administró el COX-DOX. De hecho, como pueden ver, si bien inicialmente hay diferencias en la incidencia de dolor, pues podemos ver que es más de dolor agudo. Y a partir del día 100, tanto para el dolor en reposo como el dolor en movimiento, no hay ningún tipo de diferencia significativa. El metaanálisis que les muestro, que les he venido mostrando, también quiso evaluar el uso de AINES y la incidencia sobre dolor posoperatorio, y encontró que pues, la prevalencia de dolor a 3 meses y a 6 meses no beneficiaba precisamente el uso de los AINES. Lo mismo pues que a 12 meses o a 6 meses, incluyendo pues de forma característica a las pacientes llevadas a cirugía de mama. Sin embargo, hubo 2 estudios que sí demostraron beneficio de AINES a 12 meses en procedimientos de cirugía mixta. Y pues uno de esos estudios fue que evaluaba el florbiprofeno en pacientes llevados a mastectomía precisamente, y fue un estudio que fue aleatorizado, prospectivo, que fue más bien pequeño, se incluyeron 60 pacientes, como les decía, llevados a mastectomía, y este estudio se identificó que la administración de florbiprofeno, dosis de 15 miligramos, intravenoso, disminuía la incidencia de dolor crónico a 2 meses, a 4, a 6 y a 12 meses, con una P estadísticamente significativa. Entonces, los AINES no están asociados a disminución de la incidencia de dolor crónico a 3, 6 o 12 meses, independiente de la duración de su administración. Sin embargo, el florbiprofeno sí está relacionado con disminución de dolor a 12 meses. En Colombia, tenemos florbiprofeno en tableta de 500 y de 100 miligramos, no tenemos ampollas, y también lo tenemos pues en preparaciones para manejo de dolor de garganta. Entonces, pues hasta ahorita, pues los únicos estudios que aprueban algún tipo de AINE, este florbiprofeno, se hace con manejo intravenoso, pero nosotros tenemos pues manejo oral, entonces habría que considerar pues la evaluación de este tipo de ruta. Respecto a los esteroides, nos encontramos con este primer estudio que incluyó 150 pacientes aproximadamente, en los cuales se les administró 16 miligramos de dexametasona en el grupo de intervención versus solución salina en el grupo placebo. Estos pacientes iban a ser llevados a disectomía y se les hizo un seguimiento de 1 año. Estos pacientes se les evaluó la presencia de dolor lumbar y la presencia de dolor en miembros inferiores, en la pierna, que usualmente venía con queja de dolor, y encontró que no había diferencia significativa en términos de la incidencia de dolor en el uso de la dexametasona en los 2 grupos. No obstante, cuando se especificaba con dolor de espalda y dolor de pierna, inclusive la dexametasona podría generar una mayor incidencia. Se tuvo esa relación. También se evaluaron precisamente la movilidad, la capacidad de autocuidado, la capacidad de realizar actividades normales, el dolor y disconfort a 6 meses, perdón, a 1 año, y la ansiedad y depresión generada luego de la cirugía. Y también nos muestra que la mayoría de los pacientes del grupo de dexametasona identificaban que el dolor a 1 año era un problema que ellos consideran de moderada pues, intensidad. Y no solo la dexametasona se ha evaluado, sino también la metilprednisolona. Ese fue un estudio grande que publicado en el año 2015 que incluyó 1.043 pacientes, 500 pacientes aproximadamente por cada grupo, en los cuales se les administró antes de cirugía cardíaca 250 miligramos de prednisolona, y 6 horas después de la cirugía se les administró otros 250 miligramos y se evaluó la presencia de dolor a 6 meses. Y si bien la incidencia de dolor pues, fue en general del 17%, no hubo una diferencia significativa en la incidencia de dolor
en el grupo de metilprednisolona, que fue de 78 pacientes versus 88 pacientes en el grupo placebo. Lo mismo que dolor postquirúrgico a los 30 días, tampoco hubo una diferencia significativa entre el grupo de intervención y el grupo placebo. Evaluando este metaanálisis, nos muestra precisamente que el uso pues el dolor a 12 meses de los corticosteroides en la incidencia de dolor crónico posoperatorio nos direcciona inclusive a que hay una tendencia a la presencia de un aumento de dolor en este tipo de pacientes a los que se les administra. Entonces, como les digo, la evidencia actual demuestra que el uso de esteroides no está asociado a disminución del dolor crónico postoperatorio. En cambio, los pacientes pueden presentar mayor incidencia de este. Finalmente, les traigo estos 3 estudios que nos hablan de la administración de acetaminofén, de Nefopan y de exmetomidina. El primer caso es un estudio que fue publicado en el año 2017, en el cual el modelo quirúrgico fueron pacientes llevados a cirugía cardíaca por una y el abordaje era esternotomía, y que se evaluó la administración de acetaminofén intravenoso versus placebo con una muestra de 150 pacientes. No hubo una diferencia significativa en disminución de dolor a 30 ni a 90 días en ninguno de los dos grupos evaluados de administración de acetaminofén y administración de placebo. Este segundo estudio, que fue publicado en el año 2018 y que evaluó los pacientes que fueron llevados a tiroidectomía robótica con un enfoque axilomamario bilateral. En esos pacientes se les administró Nefopan a una dosis de 0.2 miligramos por kilo en bolo y se continuó a 120 microgramos kilogramo hora durante la cirugía y se enfrentó a grupo placebo, incluyó 58 pacientes. En este estudio se evaluó la presencia de dolor a 3 meses, especialmente dolor en el cuello y dolor en el tórax, y particularmente sí demostró que había una diferencia significativa. Los pacientes del grupo de Nefopan presentaban menor incidencia de dolor crónico. Y finalmente, este estudio publicado en el año 2017 es un estudio observacional, no hay muchos aleatorizados de dexmedetomidina, pero es interesante que es un estudio que fue un estudio coreano que buscó identificar los factores asociados a la incidencia o no de dolor crónico posoperatorio a 3 meses en pacientes llevados a histerectomía. Incluyó 870 pacientes e identificó que luego de análisis que las pacientes a las cuales se les administró exmetomidina durante la cirugía a 0.5 microgramos kilo hora tenían una disminución en la incidencia de dolor a 3 meses de forma importante. Entonces concluimos que el dolor crónico posoperatorio es una entidad altamente mórbida, tiene incidencia variable y elevada donde las características las define el paciente y la cirugía, precisamente la incidencia. El enfoque integral, se debe hacer un enfoque integral para prevenir su desarrollo. Frente al enfoque farmacológico, la pregabalina y la lidocaína IV tienen evidencia limitada a algunos modelos quirúrgicos específicos, la pregabalina para cirugía cardíaca, para cirugía de rodilla artroscópica, y la lidocaína para cirugía de mama y de tiroides. Y las demás intervenciones farmacológicas no tienen soporte, solamente vienen mostrando algún tipo de evidencia, pero en estudios pequeños, el Nefopan y la exmetomidina. Y por tanto, es importante el uso de técnicas complementarias, que es claro como el uso de técnicas locorregionales o técnicas neuroaxiales. Muchísimas gracias.